Nova Scotia es una maravillosa provincia del Atlántico canadiense que conserva su esencia costera y que ha adquirido mucha fama en los últimos años debido a sus facilidades migratorias, así como por ser Halifax una de las principales ciudades de este territorio. Este video forma parte de una serie donde analizamos las provincias de Canadá a partir de algunos aspectos que consideramos fundamentales y después haremos una comparación entre todas y daremos nuestra opinión. Si ya habías visto los videos anteriores sabrás de qué va esto, pero este va a ser un poquito diferente. Analizaremos los mismos aspectos: clima, salarios, idioma, principal industria y desarrollo económico, costo de vida, seguridad, tamaño de ciudades y proximidad entre ellas, transporte público y en este caso agregamos beneficios migratorios que en las provincias que ya vimos no existían. Pero esta vez haremos una especie de pros y contras de vivir en esta provincia. Sin más, mi nombre es Giselle. Yo soy Alfredo, así que vaciemos la maleta. Empecemos con los pros para mantener la alegría al inicio del video y a lo mejor esto te ayuda a soportar algunos de los contras que veremos más adelante. Si eres inmigrante y estás buscando tu residencia permanente, te tenemos buenas noticias, porque esta provincia forma parte del programa piloto de las provincias del Atlántico, que es un mejor programa que en otras provincias para obtener la residencia permanente. Porque si vienes como trabajador, solamente necesitarías una oferta de un empleador designado por el gobierno y unos meses de trabajo, y si eres estudiante necesitarías haber completado un diplomado de 2 años, y ya podrías aplicar a la residencia permanente. En próximos videos les estaremos hablando acerca de todas las formas de obtener la residencia permanente en las diferentes provincias de Canadá. Si hablamos de Nova Scotia, nos estamos refiriendo básicamente a Halifax y a sus ciudades vecinas. Hay que destacar que esta es una ciudad pequeña y esto tiene sus cosas malas y sus cosas buenas, pero ahora mismo nos estamos concentrando en las buenas. Una de estas cosas buenas es que tiene, como dicen ellos, East Coast Vibes, que según en palabras de los propios canadienses, son gente mucho más amable y sociable. Además, esto la convierte en una buena ciudad para caminar y tampoco va a ser un reto para manejar como si lo son las grandes urbes. Y además que esto de ciudad pequeña no te asuste, porque al ser Halifax una de las principales ciudades del Atlántico canadiense, la diversión nunca te va a faltar. Hay muchos bares, restaurantes, pubs, festivales, etc. Y es que dicen que se siente como una gran ciudad en miniatura y no podemos negar que es muy bonita. Otro gran punto a favor es el precio de compra de las casas en esta provincia, que, aunque ha subido alrededor de un 65% desde 2019, está muy por debajo del promedio nacional. El nivel de criminalidad de esta provincia también es algo de lo que estar orgulloso, y que seguramente podrás vivir aquí toda tu vida sin tener sensación de inseguridad. Es una provincia en crecimiento, con mucho desarrollo en su economía, sobre todo en Halifax. Y al igual que otro de los puntos que vimos, esto tiene su lado positivo y su lado negativo. El lado positivo es que el crecimiento siempre va a ser sinónimo de prosperidad y oportunidades laborales de todo tipo. La provincia no es tan fría, y decimos no tan fría porque estamos hablando de Canadá, obviamente, Es fría. pero el clima no está tan mal como en otras provincias de Canadá. Pero para que entiendan mejor de lo que estamos hablando, vamos a apoyar todas estas valoraciones con datos reales. La extensión territorial de Nova Scotia es de 55.284 km², siendo similar en tamaño a Costa Rica y República Dominicana, y la población de esta provincia era de 1.047.232 habitantes al 1 de abril de 2023, que aumentó en 9.450 desde el 1 de enero de este año. Este rápido crecimiento se debe principalmente a la migración por el programa del Atlántico, a la llegada de los residentes temporales, tanto como trabajadores como estudiantes, y migración desde otras provincias. Para ser una provincia tan pequeña, tiene una densidad de población de 19 habitantes por kilómetro cuadrado, y aquí vemos cómo se comporta la población por área en las ciudades más pobladas de la provincia, como en las ciudades de Halifax, Cape Breton, Kings, Colchester, Lunenburg, Pictou, Hants, Cumberland, Yarmouth y Annapolis. Además, la provincia tiene más de 750 eventos especiales y festivales que se realizan durante todo el año,
desde festivales de música, de comida, festivales celtas por la fuerte cultura escocesa, hasta el Royal Nova Scotia International Tattoo, con gaitas y tambores, bailarines, acróbatas, presentaciones militares y exhibiciones históricas. Que no sabemos por qué hablan de tatuajes en el nombre cuando no tienen nada que ver con eso. Y mira que buscamos, sigue siendo un misterio para nosotros, pero es considerado el espectáculo anual más grande del mundo que se realiza en interiores y fue reconocido en 2006 como Royal por la reina Elizabeth y es orgullo de la cultura de la provincia. No podemos dejar de hablar de los preciosos paisajes de la provincia, con varios sitios reconocidos por la UNESCO como la colorida ciudad costera de Lunenburg, con restaurantes, destilerías, cervecerías y su paseo marítimo. También en esta ciudad es donde está encallado el Bluenose 2, que es réplica del barco de vela para pesca y carreras más rápido del mundo de su época, el Bluenose, que tiene el título de Queen of the North Atlantic y es símbolo nacional de Canadá, encontrándose en la moneda de 10 centavos o como lo dicen aquí, dime. Pero lo más interesante de todo son los sitios de observación de ballenas, donde se pueden disfrutar de las 2 especies de ballenas que visitan Nueva Escocia cada año durante las temporadas de verano y otoño. Ya que vimos que hay diversión y lugares bonitos en esta provincia, ahora veamos el precio de las casas en ella. Y es que asentarse aquí es mucho más barato que en otras provincias que vimos en videos anteriores. La ciudad principal es Halifax y si vemos precios alrededor de esta a media hora podemos encontrarnos casas sobre los 450.000 como esta con 4 dormitorios que les mostramos. Si nos alejamos un poco van bajando sobre los 400.000 y si nos alejamos a ciudades más pequeñas ya los precios están entre los 200.000 y 300.000 como esta casa de 3 dormitorios que se encuentra a hora y media del centro de Halifax. En cuanto a la seguridad, como siempre les decimos, Canadá es un país muy seguro y no vale la pena compararlo con nuestros países de Latinoamérica, pero sí vamos a compararlo entre provincias y es que Nueva Escocia se encuentra en una muy buena posición en cuanto a este aspecto. Pero veamos este gráfico comparando las provincias de Canadá y veremos que Nueva Escocia es de las de más bajo índice. Pasemos ahora a hablar del clima, y es que Nueva Escocia sorprendentemente es una de las provincias más cálidas de Canadá. Y cuando decimos esto, no es que va a ser cálida como en nuestros países de Latinoamérica o nosotros los que somos del Caribe, sino que las temperaturas durante el año no van a ser tan bajas como en otras provincias de Canadá, pero sí va a ser muy frío igual. Veamos este gráfico que las temperaturas medias en verano son bastante agradables y en invierno no tienen un frío horrible por debajo de los menos 20 grados, pero por supuesto sí habrá nieve y alguna que otra gran tormenta en invierno también, lo que al estar toda rodeada de mar es mucho más húmeda y puede estar entre 70 y 80% de humedad y esto hace que el frío se sienta un poco más en los huesos. La provincia, al estar en el Océano Atlántico, está expuesta a ciclones y huracanes. En 2022, el huracán Fiona con categoría 3 impactó la provincia dejando a casi la mitad de la población sin electricidad, pero para nosotros que somos del Caribe es algo común en la temporada ciclónica de junio a noviembre. Además, por el calentamiento del mar, llueve bastante seguido en esta provincia, teniendo un promedio de 148 días de lluvia al año. Y esto también provoca un clima bastante impredecible, pudiendo cambiar de soleado a tormenta fácilmente. Y ya que el clima tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, nos permite hacer la transición hacia los contras de la provincia de Nueva Escocia. El precio de la renta en esta provincia ha subido muchísimo, poniéndose a la par de la provincia de Ontario, que es una de las más altas del país. Esto se debe a la cantidad de personas que se han mudado últimamente y ha provocado que la demanda sea muchísimo mayor que la oferta. Esto significa que incluso encontrar una casa va a ser muy difícil, así que piénsenselo bien si se van a mudar para esta provincia. Veamos cómo están los precios de un apartamento de un dormitorio y como pueden ver están bien caros y no había una gran variedad de opciones. Nos costó muchísimo trabajo encontrar al menos 5 opciones por condado que nos dieran una idea del rango de los precios. Y por supuesto, cuando ustedes mismos busquen, pueden haber opciones desde más baratas hasta más caras. A raíz también del rápido crecimiento poblacional por la migración, servicios como la salud se ven afectados. Y los profesionales de esta área no cubren todas las necesidades médicas. Por eso ahora en el país hay un gran llamado para que profesionales de estas áreas vengan a Canadá. La provincia cuenta con una de las tasas de desempleo más altas de Canadá, que como pueden ver está solo por detrás de Newfoundland and Labrador, New Brunswick y Prince Edward Island, también provincias del Atlántico. Como es una provincia pequeña y además costera, su economía está muy vinculada a la vida marítima.
principalmente en la industria pesquera y construcción naval. Otros sectores que destacan son el turismo, industria tecnológica, la agricultura y el sector financiero. De hecho, esta provincia es la sede regional de algunos de los bancos más grandes de Canadá, como el Royal Bank of Canada y Scotiabank. Pero por supuesto, ahora trabajo en todo tipo de esferas. Recuerden que esta es una provincia con rápido crecimiento económico y poblacional. El costo de vida es alto y el salario promedio no se encuentra en muy buena posición en comparación con otras provincias. El HST, que es el impuesto que tienes que pagar por encima del precio de los productos, asciende hasta el 15%, siendo, junto con las demás provincias del Atlántico, el impuesto más alto de Canadá. Además, tiene uno de los costos de utilidades más altos de todo el país. En cuanto al impuesto, cometimos el error de no aclarar en videos anteriores que te restan de tu salario un impuesto federal que es igual para todas las provincias sumado a un impuesto provincial. En el caso de Nova Scotia, el impuesto provincial es el siguiente. Los impuestos sobre tus ganancias en Nova Scotia favorecen a aquellas personas con muy bajos ingresos, pero ya para los que tienen un ingreso estable con empleo a tiempo completo sube considerablemente. El transporte público no es de los mejores, y aunque en ciudades principales como Halifax, Windsor o Sydney hay mejor servicio, en otras es muy escaso o directamente no hay. Y también para moverte entre ciudades dentro de la provincia, solamente aquellas con un radio más o menos cercano de unos 100 kilómetros, que serían unas 2 horas en autobús, cuentan con este servicio público. Así que te recomendamos, si te vas a mudar a esta provincia, que saques cuanto antes tu licencia de conducción. Nova Scotia es una provincia de contrastes, ya que aunque en desarrollo y con ansias de ser una gran urbe, todavía conserva la esencia de pueblo costero, así como los altos precios para viviendas temporales y los más razonables de compra de casas, que unido al programa migratorio del Atlántico nos invitan a asentarnos en esta provincia. Esperamos que este video les haya brindado información útil sobre la provincia de Nova Scotia y los ayude a tomar una decisión si están pensando en venir a Canadá. Tenemos también otros videos con información de otras provincias, y si aún no te has suscrito, únete a nuestro canal para saber más de la vida en Canadá. Nos vemos en próximos videos. ¡Chao!